Buenas tardes y tengan un bendecido sábado y una bendecida semana. Esta tarde vamos a estudiar la lección 13 del Gran Conflicto, la última lección de este trimestre, y el título es El triunfo del amor de Dios. Como lo venimos estudiando en nuestro tiempo, el tiempo de prueba y sellamiento del pueblo adventista, la batalla más importante del Gran Conflicto se está desarrollando en medio del pueblo adventista, en el campo del padre familia, el lugar donde Satanás va a obtener su primera cosecha de cizaña en este tiempo. Los primeros hombres que tienen el nombre de cristianos y van a reflejar plenamente la imagen de Satanás, como los apóstatas de la iglesia primitiva que entraron por la puerta ancha y llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Por eso la advertencia es tan importante para el pueblo adventista. Y Jesús fue claro, Mateo 13, 40 al 43, de manera que como se arranca la cizaña, plantas maduras de cizaña con fruto, y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, o sea, el fin del tiempo de la iglesia militante, donde crecerían juntos el trigo y la cizaña. Enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, que en este tiempo son las vírgenes, a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, o sea, después de esa separación final del trigo y la cizaña en la iglesia remanente, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, porque empieza el tiempo del fuerte pregón. Ya el pueblo de Dios fue sellado, Dios suelta los vientos, y en pie llega el día de la batalla de Armagedón. O sea, terminó la batalla en el campo del Padre Familia para salvar a los adventistas. Y ahora empieza otra batalla. Ahora, la pregunta es, ¿por qué muchos adventistas van a ser parte de la cosecha de Satanás? Y la respuesta es clara, porque habrán escuchado la plena predicación de la verdad, como Dios le mostró a Nehuay. La predicación plena del mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Elías, mostrándoles cuál es la imagen de la bestia, a la que adoran la bestia del falso profeta. Y a pesar de eso, siguiendo a nuestros ministros, que a su vez son guiados por los lobos vestidos de ovejas, habrán seguido adorando al falso Jesús, al engañador y al testigo falso, a Satanás, que busca ocupar el lugar de Dios en medio de su pueblo como buscó ocuparlo en el cielo, ahora disfrazado de Jesús. Y aquí, fíjense, en la primera página de nuestro estudio, tenemos las imágenes que aparecen en las que Roma muestra cuál es la identidad del Dios al que adora, porque es Baal, es el Dios Sol, con sus tres hipóstasis, a las que llama la Trinidad, y esa misma imagen fue introducida en medio de la iglesia adventista. La imagen definida por los apóstatas de la iglesia primitiva con cosas sacrificadas a los ídolos, y la podemos sintetizar en Atanasio, el que creó la fórmula con la que se define al Dios de Roma. Y esa imagen está en medio de nuestra iglesia. Ahora, como Dios lo anunció, eso pasaría porque algunos de nuestros ministros habrían tomado una decisión fatal, como está en el Testimonio por los Ministros 409. La decisión fatal. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios, están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo, porque buscarían la amistad de las iglesias caídas. Entonces tendrían que alabar ¿a quién? Al Dios de las iglesias caídas, al Jesús de las iglesias caídas. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás y por sus acciones dicen no a este sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que puede hacer, quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Y agrega Elena de White, albergue al engañador y al testigo falso. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? El verdadero Jesús. ¿Y quién es el engañador y el testigo falso? El falso Jesús. Albergue al engañador y al testigo falso, el disfraz de Satanás. Una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. Y eso estaría pasando en nuestra iglesia. Y como Elena de White lo dijo, porque Dios se lo mostró en nuestra iglesia,
muchos adoptarían su posición bajo la bandera de Satanás, la bandera que Satanás introdujo en medio de la Iglesia de Roma. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, como los apóstatas de la Iglesia primitiva, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches del Espíritu de Dios. Como consecuencia, nuestros ministros, muchos de nuestros ministros habrán entrado por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás, se habrán convertido en habitación de demonios, habrán construido sus casas sobre la arena, y el Espíritu Santo que habita en la bestia del falso profeta los habrá llevado a conocer las profundidades de Satanás y a tener su nombre, su marca en su frente y en sus manos, a ser hacedores de maldad, hijos del Padre de maldad. Y esto es triste, pero justamente la palabra profética más segura lo anuncia. ¿Para qué? Para que todos tengamos posibilidad de ser salvos, porque hasta que se cierre la puerta, todos los adventistas tenemos posibilidad de ser salvos. Y Jesús nos dice en su sermón profético del monte, porque este sermón profético, como el sermón de Mateo 24, nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Y esto es aplicable en el tiempo en que habría dos puertas, y la segunda puerta fue creada, la puerta ancha, en el tiempo de la apostasía del hombre de pecado, o sea, en el tiempo de Pérgamo, cuando los apóstatas que se unieron a Constantino crearon las tropas con las que profanarían el santuario y la fortaleza y pondrían la abominación asoladora, la puerta ancha. Entonces Jesús nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Nos está advirtiendo que en este tiempo muchos entrarían por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Él está hablando al ángel de Filadelfia, que tendría que buscar y encontrar la puerta abierta. ¿Y qué va a pasar con los muchos que entren por la puerta ancha? Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No profetizamos en nombre de Jesús? Y en el nombre de Jesús echamos fuera demonios. Y en el nombre de Jesús hicimos muchos milagros. ¿Y los habrán hecho? Sí. ¿Qué nombre invocaron? Jesús, Jesús, Jesús. ¿Hicieron milagros? Sí. ¿Fue Jesús? No. ¿Quiénes fueron? Los espíritus de demonios. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no llegaron a conocer el verdadero nombre de Jesús. Porque el que invoca el nombre de Jesús no va a ser salvo. Lo que predicaban los apóstoles y predicaba Pedro es que tienen que invocar el nombre de Jehová, como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque el nombre verdadero de Jesús es Jehová. Los hermanos nuestros, que son parte de las iglesias caídas, que pueden invocar el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, te mando que salgas, dicen algunos, y los espíritus aparentemente salen, y el nombre de Jesús hace milagros. No lo están haciendo el nombre del Jesús verdadero, están invocando el nombre de la abominación desoladora. Por eso Jesús es claro: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, porque buscó y encontró el verdadero Jesús, que es Jehová, y la roca es Jehová, y edificó su casa sobre Jehová. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon en aquella casa. Vinieron los espíritus de demonios buscando hacer la parte de su habitación, y esa casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no busca hasta encontrar la puerta abierta. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sobre el Dios común a la vez que el falso profeta, sobre la Trinidad. Las falsas rocas son dioses, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, vinieron los espíritus de demonios, y dieron con ímpetu en aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina, le hicieron parto su habitación, porque estaba adorando un ídolo. Ese es el tema. Por eso, Elena de White, en Testimonios para los Ministros, página 123, dice lo siguiente: se me ha indicado que señalara, entre varios versículos, el capítulo 7 de Mateo, porque el Mateo 7 es una profecía para nuestro tiempo. Dice ella: necesitáis estudiar cada palabra como si de ella dependiera vuestra vida, especialmente prestad atención a estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y busca la puerta estrecha, la puerta encontrarla, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y termina diciendo Elena, muchas casas que ahora se creen seguras caerán. ¿Por qué? Porque no van a buscar y encontrar al verdadero Jesús y van a edificar sus casas sobre la arena, sobre el falso Dios, sobre la abominación desoladora. Y termina diciendo Elena de White, el Señor declara que Él no acepta un servicio dividido. ¿Podemos ser salvos adorando conscientemente a la imagen de la bestia? ¿Al Dios la Trinidad? No. Si la adoramos conscientemente, los espíritus de demonios podrán hacernos parte de su habitación y recibiremos al falso Espíritu Santo que hace germinar y crecer la semilla de la cizaña, al cual algunos de nuestros hermanos, como lo hace el autor de estas lecciones de escuela sabática, le están orando para que venga a morar en ellos. Le están orando al Espíritu Santo que habita en Roma, como lo vimos la semana pasada, el título El hombre paloma. Y aquí recuadré algunas, estoy en la página 3, algunas de las oraciones al Espíritu Santo, a una de las imágenes de las falsas rocas que son dioses. Y dice así, el Espíritu Santo, la paloma celestial, nos guiará a casa. ¿A dónde guió este Espíritu Santo, el de la Trinidad, o a los apóstatas? A la sinagoga de Satanás. Esa es la casa donde los va a guiar. Y dice el autor de nuestra lección, abra su corazón a Él, acuda ante Dios honestamente con esta oración. Señor, rindo mi voluntad a ti, rindo a ti mis ambiciones egoístas. Señor, lo que quieras que haga, yo lo haré. Cualquiera que sean los hábitos que tú deseas que yo abandone, los rendiré a ti, Señor. Tú eres mi ayudador, mi maestro, mi guía, etc. Y termina diciendo, ¿abrirás hoy tu corazón a la paloma celestial, al ídolo del que adora Roma? Y finaliza con esta oración, Espíritu Santo, divino Sol, divino Baal. Y cuando uno lee esto, da lástima que un hombre, como el autor de nuestra lección, hijo de pastor adventista, nieto de pastor adventista, esté tan mareado con el vino de Babilonia, que está adorando al sol. Espíritu Santo, divino Sol, brilla en este corazón, disipa las sombras, sé tú mi guía, torna mi noche en dulce día. ¿En qué convirtió este Espíritu Santo la paloma celestial a los apóstatas de la iglesia primitiva y de la iglesia de Roma? Los convirtió en habitación de demonios. ¿Y en qué puede convertir al que lo invoca? Es lo mismo. Eso es triste, pero es la realidad. Y aquí tenemos las imágenes que aparecieron justamente en la lección 9 para el 4 de marzo del 2017. Ahí está el Espíritu Santo y la iglesia. ¿Y qué nos ponen? Un vitrón de la iglesia de Roma, del Espíritu Santo que habita en Roma, y la habitación de demonios. ¿Por qué ese es el Espíritu Santo de la Trinidad? Es el sol, fíjense que ahí aparece el círculo que es el sol, descendiendo en llamas en forma de paloma, y en la cabeza tiene otro circulito que significa que es una hipóstasis del sol, que es Baal. Y ese es el Espíritu Santo que está guiando a nuestros dirigentes, lamentablemente. Si hay que decirlo, no es Jehová, este no es el Espíritu de Jehová el Señor, es el Espíritu que habita en Roma. Ahora, ¿y a dónde los guió? A los apóstatas, los guió a conocer las profundidades de Satanás, a conocer las profundidades de la maldad y a ser hacedores de maldad. Entonces, como hijos del padre maldad, buscaron asesinar a sus antiguos hermanos. Y Dios nos reveló claramente esto. Voy a leer Conflicto de los Siglos, página 49 al 50. Dice Elena, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia, o sea, el tiempo de Esmirna. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía adelante, siempre adelante. En vista de esto, Satanás se propuso ponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana, ¿no? Ahora, y eso es lo que buscaría hacer la iglesia adventista, y ya la introdujo. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirles a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. Porque el que adora a un ídolo es presa fácil de los demonios. Por eso el que construye y edifica su casa sobre la arena va a caer en manos de los demonios. Y como dice Daniel 11, 31 al 32, y se levantarán de su parte del rey del norte, de Constantino, porque él cumplió esta profecía, tropas, o sea,
levantaría otras tropas especiales, no soldados romanos, sino las tropas que buscarían apoderarse del reino de Dios, del templo de Dios. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo, la obra de Dios y de Jesús a nuestro favor, y pondrán la abominación desoladora, el ídolo abominable, la Trinidad. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los violadores, los apóstatas, adoraron al ídolo que crearon con cosas sacrificadas a los ídolos, pero el pueblo conocía a Jehová, se esforzó y actuó, y no lo adoró. Como leemos en Primeros Escritos, página 211, lo que Dios le mostró a Elena Juan en la visión del gran conflicto. Satanás se regocijaba por la caída de tantos apóstatas, y entonces incitó a la iglesia caída, a la que levantó Constantino, a las tropas que levantó Constantino, a la iglesia del Imperio Romano, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes. ¿Qué imágenes? Las definidas en la doctrina de la Trinidad, o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Quiénes no tenían misericordia? Los que habían llegado a conocer las profundidades de Satanás por adorar al ídolo de Roma, al Dios de la Trinidad. Y Jesús fue claro también. Juan 16, 1 al 4 anunció lo que pasaría. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El que persigue a sus hermanos y los expulsa de las iglesias, o el que llega a matarlos, como hicieron los apóstoles de la iglesia primitiva, lo hacen en defensa de un ídolo, porque no conocen al verdadero Dios ni al verdadero Jesús. Y tenemos que preguntarnos, ¿triunfó el amor de Dios en los apóstatas de la iglesia primitiva que empezaron a adorar la abominación desoladora al Dios la Trinidad? No. En ellos triunfó la maldad de Satanás, y esa maldad los convirtió en hijos del diablo. Y ese es el fruto y ese fruto de la maldad podemos verlo claramente en el Edicto de Tesalónica, redactado por el que Roma llama San Jerónimo y San Dámaso, que son dos asesinos e hijos del diablo. El decreto que declaró herejes a los cristianos que no adoraban al Dios la Trinidad, a la imagen a la que adoraba la bestia religiosa, y estableció que la bestia romana los castigaría. Y leo en 1 Juan 3, del 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, ¿se ve quién es un hijo del diablo? Sí. ¿Quién es una planta de cizaña madura? Sí. ¿Y se ve quién es un hijo de Dios? Una planta de trigo madura que refleja plenamente la imagen de Jesús. Sí. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era hijo de quién? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y qué hicieron los apóstatas? Asesinaron a sus hermanos. ¿Porque eran hijos de quién? De Satanás. ¿Por qué? Por adorar a la Trinidad. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Como triunfó en Jesús el amor de Dios, el amor de Jehová, triunfó en los miembros de la iglesia primitiva que siguieron elevando la bandera de un blanco puro. Y por amor siguieron predicando la verdad. Y esa bandera no tenía ninguna imagen, solo tenía la inscripción pureza y santidad a Jehová. El amor de Dios estaba en el corazón del pueblo, conocía a su Dios, porque esa era la promesa de Dios. El pueblo que conocía a Jehová, como había estado en Jesús y triunfado en Jesús, porque eran parte del reino de Dios, del templo de Dios, y Dios había derramado su amor en sus mentes y en sus corazones, había escrito su ley en sus mentes y en sus corazones. Y voy a leer ahora Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. No es como predican nuestros teólogos, el reino de Dios viene en la segunda venida, no. El reino de Dios vino en ese tiempo, porque esa era la promesa de Dios. Arrepentidos y creed en el Evangelio, porque este es el Evangelio que tenemos que vivir y predicar. Y en Isaías 61, 1 y 2 están las palabras que leyó Jesús en la sinagoga. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
El Espíritu de Jehová es la presencia de Jehová, porque me ungió Jehová. Jesús era el ungido de Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿A qué cautivos? En el reino del príncipe de este mundo, en el reino del pecado y la muerte, y a los presos apertura de la cárcel, para que pudiéramos salir de la cárcel y entrar al reino de Dios, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí dejó de leer Jesús porque hasta ahí tenía que cumplirlo él. Y el resto se cumple en la última generación. Proclamó el año de la buena voluntad de Jehová, en el cual la puerta de la casa de Dios estaría abierta para que pudiéramos entrar. ¿Y qué había en él? Como dice Salmos 48, Dios lo había perfeccionado y en él se había perfeccionado su amor. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso Jesús era un árbol de justicia, como su Padre, porque tenía la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Y a nosotros nos dio un mandamiento y una promesa. Un nuevo mandamiento, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Con el amor de Jehová. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Porque el amor de Dios es el que guiaba a los hermanos de Jesús. Y el que triunfó siempre fue el amor de Dios. Y el amor de Dios estaría en el corazón de todos los que creyeran al Evangelio del Reino de Dios y entraran al templo de Dios por la puerta estrecha. Y Jesús, en su oración intercesora de Juan 17, termina del siguiente modo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. ¿Por qué lo conoció? Porque tenía la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Eso significa conocer a Dios, es conocer lo que Dios tiene escrito en la mente y el corazón, conocer el carácter de Dios, el amor de Dios. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. ¿Por qué? Porque tomando nuestro lugar y muriendo por nosotros, mostró el verdadero amor de Dios, el nombre de Dios, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál era el propósito? Para que el amor de Dios vuelva a estar en nuestros corazones y seamos hijos de Dios. Pero para eso tenía que redimirnos primero para que Dios pudiera hacer en nosotros la obra que había hecho en Él, en Jesús. Y como dice Isaías 8, 6 al 18, esa es la promesa al Mesías. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea, como estaba la ley de Dios escrita en la mente y el corazón de Jesús, iba a estar en la mente y el corazón de sus discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, porque los discípulos de Jesús son hijos de Jehová, como él. Somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Por eso el Salmo 118, sino el 23, hablaba de cuando se abriría la puerta, no solamente de la cárcel, sino ahora de la casa de Dios, del templo de Dios. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a quién, a Jehová. Esta es puerta de Jehová, o sea, Jesús es la puerta por la que podemos llevar a Jehová. Jesús nos lleva a Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué edificio? Del templo de Jehová. De parte de Jehová es esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y todo el que entrara por esa puerta a la presencia de Dios y Dios morara en él, se transformaría también en una piedra viva que sería hecha parte del templo de Jehová. Y por eso Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, a donde a la presencia de Jehová, al templo de Jehová, será salvo. Por eso, el santuario del desierto era un símbolo de las cosas del nuevo pacto. El atrio, donde murió Jesús, en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, era un símbolo del reino del príncipe de este mundo, el lugar donde Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su cordero, y Él murió tomando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte. Y entonces se abrió la puerta de la cárcel, y se abrió el camino, y se abrió la puerta de la casa de Dios, para que el que creyera en el Cordero de Dios, el que creyera que la profecía del altar se había cumplido en el Cordero de Dios, y
fuera bautizado, fuera lavado en la fuente y vestido con vestiduras blancas, pudiera entrar a la casa de Dios, nacer de Dios y empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, mientras Dios los transforma a imagen de Jesús. Ese es el Evangelio del Reino de Dios, en símbolos, en el tabernáculo, donde el tabernáculo es un símbolo del Edén, de Canaán, del Reino de Dios, donde mora Dios con sus hijos. Y como dice Pablo en Romanos 5, del 1 al 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. Podemos entrar, Él es la puerta abierta. Tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque lo que busca Dios con sus hijos es restituirles la gloria que perdieron. Y esa gloria solo la podemos recuperar si Dios escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, si su nombre está escrito en nuestra frente, si reflejamos su amor. Y dice Pablo en el versículo 5 de Romanos 5, y la esperanza de la gloria de Dios, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ¿qué amor estaba en el corazón de Jesús? El amor de Dios. Y cuando él oró, dijo, para que el amor de Dios esté en nosotros. ¿Y qué dice Pablo? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese es el triunfo del amor de Dios, porque lo que triunfó, y como él dice en Gálatas, la fe obra por el amor. El amor es el que actúa en nosotros, si somos hijos de Dios. Y Juan, en 1 Juan 3, 1 y 14, dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, Dios, ¿qué amor les dio? Su amor, para que seamos llamados hijos de Dios, para que el que vea a un hijo de Dios reconozca que tiene el amor de Dios. Y ese es el triunfo del amor de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ya no estamos muertos, tenemos vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y ese es el amor de Dios que va a volver a triunfar en los 144.000 sellados del pueblo adventista. Esa es la promesa de Dios. Los hijos de Dios es los que se va a volver a ver la gloria de Jehová, y posteriormente va a triunfar en la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia, en la que Dios también estará reinando. Como nos dice Isaías 61 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra, donde está el pueblo de Dios, el pueblo antista, el campo del Padre Familia, y oscuridad de las naciones. Pero a pesar de eso, más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y en Apocalipsis 19, 6 a 9 leemos lo que va a pasar no solamente en el pueblo adventista, los sellados del pueblo adventista, sino en la gran multitud que va a salir de la gran Babilonia. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Qué se les predicó? El Evangelio reino. Y ahora creyeron al Evangelio y Dios está reinando en ellos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, llega el día en el que Jesús va a confesar el nombre de los vencedores de la gran multitud de las bodas. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahí están los hermanos de Jesús. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por quién? Por el Espíritu y la esposa. Esa es nuestra misión. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y esta es la manifestación de los hijos de Dios que está anhelando ver toda la creación, como dice Pablo en Romanos 8, del 18 al 21. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, la gloria de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, los hermanos de Jesús. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, porque nuestra creación fue esclavizada en la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esa es la promesa de Dios, y ese es el amor que va a triunfar, el amor de Dios. Pero no va a triunfar en los que adoren a la imagen de la bestia.
Ahí va a triunfar la maldad de Satanás. Va a triunfar en los que busquen, encuentren y entren por la puerta estrecha al reino de Dios. Y vamos a ver algo que Dios le mostró a Nahuay, porque es importante que lo veamos, la visión de los dos caminos. Para andar en el mismo camino que las iglesias caídas y tener las mismas creencias, porque el camino es Jesús. Entonces, si andamos en el mismo camino que ellas, tenemos que adorar al mismo Jesús y tenemos que tener las mismas creencias. Los adventistas tendríamos que reconocer como verdadera la puerta por la que ellas entran y al camino por el que ellas andan, el que ellas andan. Entonces, ¿es verdadero el camino? ¿Es verdadera la puerta? ¿Es el verdadero Jesús? No, la bestia y el falso profeta no andan en el verdadero camino. Es decir, nosotros tendremos que reconocer como verdadero al falso Jesús, al que adoran todos los que andan en el ancho camino ecuménico, que incluye a la mujer Isabel, a la bestia religiosa. Es por eso que, en la visión de los dos caminos, Dios le mostró a Nahuay lo que estaría sucediendo con los muchos adventistas que entrarían por la puerta ancha, por el falso Jesús, a la sinagoga de Satanás. Y es triste, porque esto es parte de la palabra profética más segura, pero fue anunciado para que nosotros podamos ver lo que está pasando. Y vamos a leer lo que ella escribió, los dos caminos. Y está en primer tomo de Testimonios por la Iglesia, páginas 122 y 123. Y dice ella, en la conferencia celebrada en Battle Creek, Michigan, el 27 de octubre de 1856, se demostraron en visión algunas cosas correspondientes a la Iglesia en general. Pasaron ante mí la gloria y la majestad de Dios, dijo el ángel. La majestad de Dios es terrible, y sin embargo vosotros no lo advertís. Su cólera es aterradora y no obstante le ofendéis diariamente. ¿Por qué? Porque no lo conocía el polantista. Entonces, ¿qué dice el ángel? Esforzados por entrar a través de la puerta estrecha. Busquen hasta encontrar la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y anchuroso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos son los que andan por él. O sea, ¿qué le dice al polantista? Estas palabras Jesús son para ustedes. Busquen la puerta estrecha. Por la misión del polantista, su primer trabajo es recuperar el conocimiento de la verdad. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y pocos lo encuentran. Que ese es nuestro primer trabajo. Y sigue, y lo que vemos es que Dios le mostró lo que estaría pasando en nuestro tiempo. Y dice Elena, estos caminos son distintos, están separados y van en direcciones opuestas. No es el mismo camino, son caminos distintos y van en direcciones opuestas. Uno conduce a la vida eterna y el otro a la muerte. El que empieza a recorrer el camino espacioso va a llegar a la muerte. Vi la distinción entre ambos caminos y también la distinción entre quienes por ellos andaban. Los caminos eran totalmente opuestos. Uno era ancho y llano, el otro áspero y estrecho. Así, quienes por ellos iban eran opuestos en carácter. O sea, fíjense, esto pasaría cuando crecieran, empezaran a germinar y a crecer juntos el trigo y la cizaña. Porque hasta ese momento, hasta que nos viéramos el clamor de medianoche y viéramos el camino angosto que va a la ciudad de Dios, no lo recorreríamos. Pero, ¿qué pasaría? Apenas empezamos a recorrer el camino, empieza a verse la diferencia. Dice, los dos caminos eran totalmente opuestos. Uno era ancho y llano y el otro áspero y estrecho. Así, quienes por ellos iban eran opuestos en carácter. O sea, porque el que va por el camino angosto, su carácter va siendo transformado a la imagen de Jesús. Y el que va por el camino espacioso, su carácter está siendo transformado a imagen de Satanás. Por eso, quienes por ellos iban eran opuestos en carácter, estilo de vida, manera de vestir y conversación. Como podemos ver, estos dos caminos son distintos, están separados, y los que andan en ellos también son distintos, están separados. Son cada vez más opuestos en carácter. Unos andan con Dios, como Enoc, porque son amigos de Dios y están siendo transformados a imagen de Dios, a imagen de Jesús, el primero que recorrió el camino angosto, mientras que los otros andan con el mundo cristiano, porque son amigos del mundo cristiano, y están siendo transformados a imagen de Satanás, el falso Jesús. Y sigue diciendo Elena, los que van por el camino estrecho hablan de la alegría y felicidad que les aguardan al fin de la jornada. Su aspecto es a menudo triste,
pero a veces brilla con sagrado y santo gozo. No visten como los que van por el camino ancho, ni hablan ni obran como ellos. Se les ha dado un modelo, un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Les abrió el camino y por él anduvo. Entonces, ¿a quién siguen? Están siguiendo por el camino en el que anduvo Jesús. Porque él abrió el camino y por él anduvo. Sus seguidores ven sus huellas, en ese camino se ven las huellas de Jesús y al verlas se consuelan y animan. Él llegó salvo a destino y también ellos podrán llegar a salvo si siguen sus huellas. ¿A dónde van a llegar? A la cima del monte de Sión. Y ahora se enfoca en el otro camino. En el camino ancho, todos piensan en sí mismos, en su ropa y en los placeres del camino. Se entregan libremente a la hilaridad y algazara, sin pensar en el término de la jornada, donde les aguarda segura destrucción. Cada día se acercan más a su nefasta suerte. Sin embargo, se apresuran locamente, cada vez con más rapidez. ¡Oh, cuán terrible me pareció aquel espectáculo! Vi que muchos de los que iban por ese camino llevaban escritas sobre sí estas palabras: muerto para el mundo, el fin de todas las cosas está cerca, preparaos también. ¿Qué llevan escritas sobre sus ropas? Estas palabras. Eran adventistas nominales y decían en sus ropas el cartel, muerto para el mundo. Pero era una escritura, no estaba muerto para el mundo, estaban con el mundo. El fin de todas las cosas se acerca, preparaos también. Eso es ser adventista nominal, andar el camino espacioso y tener ese cartel escrito en la ropa. Su aspecto, dice Elena, era el mismo que el de todos los demás frívolos seres que los rodeaban, excepto cierto aire de tristeza que se advertía en sus semblantes. Su conversación era igual a la de las alegres y atolondradas gentes con que ellos iban, aunque de vez en cuando se detenían a señalar con mucha satisfacción la leyenda de sus vestidos, que decía qué cosa, Adventista del séptimo día, y exhortaban a los demás a que también se lo pusiesen en los suyos. ¿Qué buscaban? Convertir a los otros en adventistas nominales, que tuvieran una leyenda en sus vestidos. Iban por el camino ancho y, sin embargo, decían pertenecer a la compañía que viajaba por el camino estrecho. Decían ser adventistas séptimo día, pero sus compañeros les replicaban, no hay distinción entre nosotros, somos iguales. Vestimos, hablamos y obramos de la misma manera. Vamos por el mismo camino. ¿Adoramos a quién? Al mismo Jesús. ¿Y el destino cuál es? El mismo, la perdición. Ahora, para andar juntos, se habrían puesto de acuerdo sobre cuál era la puerta por la que iban a entrar y cuál era el camino que iban a recorrer. Es decir, a qué Jesús iban a adorar juntos, de qué Jesús iban a ser amigos, con qué Jesús iban a caminar. Y esa es la realidad, la triste realidad. Porque eso es lo que ocurrió. Como dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Y Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces, ¿por qué puerta entrarían? Por la misma puerta. ¿La puerta estrecha? No, la puerta ancha. La puerta a la que adoran la bestia y el falso profeta. La puerta definida en la doctrina de la Trinidad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, el verdadero Jesús lleva al Padre y el falso lleva a sí mismo. Como vemos que el autor de nuestra lección dice, todo Jesús, Jesús, Jesús me va a... Y Jesús nunca dijo eso. Porque ese Jesús al que adora el autor de nuestra lección y nuestros teólogos es Satanás, no es el verdadero Jesús. Y como vio Elena White, no había distinción entre los adventistas nominales y los miembros de la iglesia caídas, la bestia y el falso profeta. Eran iguales. ¿Podían ser una luz para sus compañeros de camino? No, de ninguna manera. Si sus compañeros lo miraban y ¿qué veían? Nada, somos iguales. ¿Llegarían a destinos diferentes? No, llegarían al mismo destino. Y como dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Buscar que esas iglesias caídas los reconozcan, ¿llevó a qué? A que adoren al mismo Dios y las reconozcan como parte del plan divino. Pero son parte del plan divino de Satanás. Y dice, sigue diciendo Santiago, o cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituyen enemigos de Dios. O sea, si se hacen amigos de Satanás y de las iglesias caídas, se constituyen enemigos de Dios
y de los que van a recorrer el camino angosto. Esto es lo que está sucediendo y va a suceder con los muchos adventistas que adoren a la misma imagen que la bestia y el falso profeta, al Dios la Trinidad y al falso Jesús, y llegan a conocer las profundidades de Satanás. Como dice Elena en la Review Angel del junio 1 de 1886, está en Evento de los Últimos Días, página 133. No podemos ver cómo la Iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, o sea, adora ídolos. ¿Qué está diciendo? El Dios de Roma, la Trinidad, son ídolos. Y esta es la religión, la adoración de esos ídolos que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Ahora, se unió también con la Iglesia adventista, eso es lo llamativo. Y como dice en el libro de Trinidad, los redactores del libro de Trinidad dicen, en consideración a nuestros amigos católicos romanos, pareciera apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. Ahora, ¿quién adora a Roma? Ídolos al dragón. ¿Y cuál es lo esencial de sus convicciones trinitarias? La adoración del dragón. Y por eso dicen, los adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos, porque edifican sus casas en el mismo terreno, el mismo fundamento. ¿Por qué ahora adoramos a los mismos ídolos y tenemos un terreno común con las instituciones que son habitación de demonios, como los pentecostales? Porque, como dicen nuestros teólogos, atención a nuestros hermanos y hermanas pentecostales carismáticos. ¿Qué pasa? Deberíamos ser capaces de afirmar fácilmente nuestra sólida creencia en y experiencia de la plena personalidad y deidad del Espíritu Santo que habita en ellos, pero son espíritus de demonios. Dicen, gracias al Señor, la vasta mayoría de creyentes pentecostales carismáticos están firmemente arraigados en sus convicciones doctrinales trinitarias, o sea, el mismo fundamento. Podemos compartir sin dificultad un terreno común con ellos. Ahora, es una locura. Son habitación de demonios. Y si compartimos el mismo terreno, nos hacemos habitación de demonios. ¿Por qué antes las iglesias protestantes caídas no creían nuestras convicciones trinitarias, como dice los autores del libro de la Trinidad? Y ahora tenemos un terreno común con ellos y con la bestia, en beneficio de otros evangélicos carismáticos, bautistas, presbiterianos, metodistas, menonitas, etc. Las iglesias caídas, existe una fuerte necesidad de que sean conscientes de nuestras convicciones trinitarias, las que han sido cuestionadas por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ahora estamos adorando al mismo ídolo. La creencia fundamental número 2 habla de la Trinidad. Y la 3 y la 4 y la 5 se definen ¿quién? Las hipóstasis del sol. Porque el polo antista, guiado por los lobos vestidos de oveja, está adorando al dios de Babilonia, de Roma, al dios de Babilonia. ¿Por qué? La respuesta es clara. Babilonia ya le dio a beber del vino el furor de su fornicación a la iglesia remanente, la única nación que no lo había bebido, y nuestros dirigentes adoptaron su posición bajo la bandera de Satanás. Están comiendo y viviendo con los borrachos. Como dice Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. Quedaba una sin beberlo. Del vino el furor de su fornicación. Y como dice Elena, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, porque la Trinidad es la bandera de Satanás. Primero abandonarán su fe las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. ¿Podrá salvarnos el Dios común en la vista del falso profeta? ¿Podrá salvarnos a nosotros si lo adoramos en lugar de adorar a Jehová? Y la respuesta es clara. Lo que dice la Biblia es que no, de ninguna manera. Como dice Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. ¿A quién adoran? A la Trinidad, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, a la Trinidad. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el destino de los adoradores de la Trinidad. Lo que hará justamente esa adoración será llevar a conocer las profundidades de Satanás al que él lo adore, para que la maldad de Satanás triunfe en él, no el amor de Dios, la maldad de Satanás. Entonces vamos a ver algo que es importante, porque tenemos que diferenciar, y vamos a llamarlo como hay que llamarlo, a la fe jesuita de la fe de Jesús. La fe jesuita es la fe de todos los que entran por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás y recorren el camino espacioso que lleva a la perdición. Es la fe de los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, de los jesuitas.
que pertenecen al ejército creado por el falso Jesús para destruir a la iglesia de Reforma. Y es la fe del falso profeta. Esa es la fe en el falso Jesús que busca ocupar el lugar de Dios en medio de la iglesia cristiana, del mismo modo en el que buscó ocupar el lugar de Dios en el cielo, porque es el disfraz de Satanás. El falso Jesús que nos lleva a sí mismo y no a Dios. Y es el disfraz de Satanás. Esa es la fe que los bobos vestidos de ovejas quieren inculcar en el pueblo adventista, desde las clases de cuna. Si uno va a las clases de cuna, va a encontrar que se les enseña a ser jesuitas a los bebés de la iglesia adventista, a los niños, porque eso es lo que aprendió sus maestros, y es la fe del autor de nuestras lecciones, fe que queda claramente reflejada en las últimas lecciones. Ahora, ¿puede salvar Satanás, el anticristo, el Jesús de la Trinidad? ¿Puede salvar a alguien? No. Contra ese pecado específico es que debe ser amonestado el pueblo de Dios, justamente, que es cuando escuche el mensaje del tercer ángel, como dice Elena de White. Conflicto de los siglos, página 503. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios y mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado, fíjense, es un pecado específico, ¿no? Que es la adoración de la imagen de la bestia, la adoración del Dios la Trinidad. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad de librarse de ellos. La profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a cada nación, tribu, lengua y pueblo. El aviso del tercer ángel, que forma parte de este triple mensaje, no tendrá menos alcance. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuele por medio del cielo y llamará la atención del mundo. Al final de la lucha, porque va a haber un conflicto, porque ese ángel son los sellos del polantista y los obreros de la undécima, al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías, ¿no? Porque el problema es un problema de la cristiandad. La de los cristianos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y tienen la fe de Jesús, esos primeros van a ser los 144.000, el trigo, porque la cizaña va a estar del otro lado, y la de los cristianos que adoran a la bestia y a su imagen, al Dios la Trinidad y reciben su marca, ¿no? Ese es el tema, esa es la lucha. El problema no es el sábado, ¿no? O el domingo, porque el ángel de la Odisea adora a la imagen de la bestia en sábado y es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El problema es adorar al Dios verdadero y guardar sus mandamientos, porque el que adora a la imagen de la bestia en sábado, a la Trinidad, viola todos los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cuál es la fe de Jesús de la que habla la Biblia? Como lo anunciaban las palabras de la profecía, el santo, el verdadero Jesús, Jesucristo, hombre, pues estamos hablando de un hombre. El primogénito entre muchos hermanos que tenían la misma fe, no tenía fe en Jesús. ¿Qué se nos enseña? Fe en Jesús. ¿En qué Jesús? En el Jesús de la Trinidad. Pero esa no era la fe de Jesús. Aunque era Jehová hecho hombre, porque el verdadero Jesús es nuestro Dios, el único Dios verdadero hecho hombre, como hijo del hombre, hijo de Adán, ya que en su naturaleza era 100% hombre, era una verdadera oveja, y necesitaba tener la misma fe que todos los hombres, sus hermanos, para poder vencer. Tenía fe en Jehová, su Dios y Padre, esa era la fe de Jesús. Tenía fe en Jehová, su Dios y Padre, del mismo modo en el que la tenían los miembros de la iglesia primitiva, el pueblo conocía a su Dios. Y vamos a leer algunas de las promesas de los anuncios del Antiguo Testamento que Jesús le leyó a sus discípulos, ¿no? Para que entendieran quién era Él y cuál era el Evangelio del Reino de Dios. Segundo Samuel 7, 12 al 14. Y esto es lo que Dios le reveló a David por medio de Natán. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, después que hayas muerto, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Yo voy a levantarlo, el cual procederá de tus entrañas. ¿Qué le está diciendo? El Mesías va a tener tu carne, va a ser un descendiente tuyo y afirmaré su reino. Pero yo lo voy a levantar. Él edificará casa a mi nombre. Él va a edificar el verdadero templo, el templo del nuevo pacto. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el Padre y él me será mi hijo, ¿no? O sea, el Mesías va a ser mi hijo, pero va a tener tu carne, le dice a David.
Y en Romanos 1:3, Pablo dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Qué carne tenía Jesús? La de David. Tenía la carne del linaje de David. Por eso la genealogía de Jesús es la genealogía de José, porque Dios tomó la carne de José, la carne de María, porque tenía que ser la carne de ¿quién? Del linaje de David. Y como leemos en Salmos 89, 26 y 27, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Por qué? Porque como hombre, la roca de su salvación era Jehová, y era su Dios, y era su Padre. Porque Dios guió a Jesús, a Jesucristo hombre, desde el vientre de su madre. Yo también le pondré por primogénito, esa es la promesa, porque no va a ser el único hijo de Dios. El Mesías sería el primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y en Salmos 2, 6 a 9 leemos, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Porque ¿quién engendró al Mesías? Jehová, no un hombre. Como a los hermanos de Jesús, no son engendrados de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Dios engendró a Jesús con la carne de David. Mi hijo es tuyo, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Y en Salmo 22, 9 al 10 leemos, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Es un salmo mesiánico, porque Jesús, como hombre, necesitaba edificar su casa sobre la roca, sobre Jehová. Y desde el vientre de su madre, Jehová era su Dios. Y en Isaías 9:6 leemos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. O sea, es un niño, un hombre. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Porque ese hombre, ese niño, ¿quién es? Es Jehová, el único Dios fuerte, el único Padre eterno. Él es el príncipe de paz. Ahora, pero vivió como hombre, como leemos en Zacarías 3, del 8 al 9. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Ellos estaban reedificando el templo de Jerusalén. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, la piedra del ángulo del templo. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Ahora, la piedra del ángulo del templo de Jehová sería la única piedra sobre la que hay 7 ojos, son los 7 espíritus de Dios. Porque ese siervo renuevo, ¿quién es? Es Jehová mismo, hecho hombre. He aquí, dice Jehová, yo grabaré su escultura, yo lo voy a perfeccionar, para que llegue a ser la piedra del ángulo. Yo grabaré su escultura, dice Jehová a los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Una vez que lo haya perfeccionado, y sea un cordero adulto y sin mancha, voy a quitar el pecado de la tierra en un día. Y después en Zacarías 6, 12 al 13, le sigue diciendo, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, y aquí el varón, el hombre, cuyo nombre es el renuevo de Jehová, el cual brotará de sus raíces, brotará de Jehová con la carne de David y edificará el templo de Jehová, porque Jesús es el que edifica el templo, verdadero templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y Jehová llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y Jehová pondrá a su trono este templo, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos, el continuo, el que quitó el hombre de pecado, el que quitaron las tropas que levantó Constantino y pusieron la abominación asoladora. Y en Isaías 53, 1 y 2 leemos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, porque es el renuevo de Jehová. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. ¿Por qué? Pues tendría nuestra carne, sería un judío común, y no tendría parecer ni hermosura. No es como la imagen de Apolo, que dibujan y ponen y la gente llama a Jesús. Ese no es Jesús.
Ese es un ídolo. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y como dice en Isaías 4:2, cuando venciera, en aquel tiempo el renuevo de Jehová, porque el Mesías es el renuevo humano de Jehová con la carne de David, será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Por eso, cuando Satanás lo tentó, Jesús le respondió, soy un hombre. Pues Satanás quiso tentarlo. ¿Y qué le dijo Jesús? Soy un hombre. Y como hombre, como mis hermanos, tengo que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tengo que edificar mi casa sobre la roca, como mis hermanos. Como leemos en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿De qué voy a vivir yo? Soy hombre, le dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como anuncia la profecía de Isaías 61, que Jesús fue ungido con el mismo espíritu con el que serían ungidos sus hermanos, los que reedificarían los lugares asolados. Como dice Isaías 61, 1 y 2, el espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Por qué se abriría la puerta? Porque nos redimiría, Él tomaría nuestro lugar para nosotros pudiéramos tomar el lugar de Él en el templo de Dios, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y Isaías 50, del 4 al 7, nos muestra cómo Jesús sería guiado por quién, por su Dios y Padre, por Jehová. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea, ¿qué hizo Dios con él? Le hizo oír su palabra para que llegue a ser un entendido. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás, porque entendió las profecías, entendió cuál era su misión, que había sido anunciada por medio de los profetas. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Por eso que podemos ver que Jesús triunfó por la fe en nuestro Dios y Padre, el Dios y Padre de Jesús. Y en Salmos 22, 22 al 26 anuncia, dice así, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. No está hablando a nosotros, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, en la promesa, es lo que haría el Mesías. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Esa es la promesa. Y como hombre, a diferencia del falso Jesús, el ídolo que no vino en nuestra carne, porque tenía otra carne sin el pecado de Adán, porque ese es el ídolo inventado por Roma, y en su naturaleza era 100% Dios y 100% hombre, porque así fue definido por Roma en sus concilios. En cambio, el santo, el verdadero Jesús, tenía nuestra misma carne y sangre, era una verdadera oveja, y en su naturaleza fue hecho inferior a los ángeles, lo cual no sería posible si hubiera retenido un solo atributo de la naturaleza divina. O sea, fíjense, el Jesús que de su naturaleza era 100% Dios, ¿era inferior a los ángeles? No, era infinitamente superior a los ángeles. Pero es una mentira, es un ídolo. Ahora, pero Jesús se hizo, el verdadero Jesús fue hecho hombre, inferior a los ángeles. ¿Para qué? Con el objeto de, primero, poder ser tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, dado que Dios no puede ser tentado por el mal, como dice Santiago en Santiago 1:13, y poder vencer al pecado en la carne, porque tendría que vencer para ser libre y tomar nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos ser libres. Tener nuestra misma carne y sangre, tenía que tener nuestra misma carne y sangre para mostrarnos que con el poder de Dios podemos vencer al pecado en nuestra carne, como Él venció. Y en tercer lugar,
se hizo hombre para poder morir en nuestro lugar, para redimirnos de la esclavitud del pecado, ya que Dios no puede morir porque es inmortal. Entonces, un Dios, una persona que es 100% Dios, no puede morir. Es un verso, es una mentira, es un ídolo inventado por Roma. Es un ídolo, no es el verdadero Jesús. El Jesús de la Trinidad es un ídolo. Pero, como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 2, del 9 al 17, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién fue hecho menor que los ángeles? El hombre. O sea, vemos a aquel fue hecho hombre, menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque solo un hombre podría morir. Y para redimirnos tendría que ser un hombre que hubiera vencido el pecado de la carne, que nunca hubiera tenido mancha de pecado. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, porque ese era el objetivo, por llevarnos a nosotros a la gloria, que reflejemos su gloria, que tengamos su ley escrita en la mente y el corazón, que tengamos su nombre escrito en la frente. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque Jesús fue perfeccionado por Dios, haciendo la obra que haría después de nosotros. Porque el que santifique, los que son santificados de uno son todos. Porque, ¿qué dice acá? Como claramente Vamos y yo lo entendieron, está hablando que todos somos hijos de Adán. Jesús era el hijo del hombre, hijo de Adán. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Porque como hombre tenía que confiar en Jehová. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, como dice en Isaías 8. Somos por señales, los hijos que Dios me dio, mis hermanos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, el verdadero Jesús, ¿qué carne tenía? Nuestra misma carne y sangre, no otra carne, no la del ídolo de Roma, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar. ¿De dónde? Del imperio de la muerte, del atrio, del reino del pecado y la muerte, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y sigue diciendo el autor de Hebreos, porque no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿En todo en qué? En cuanto a la carne y sangre. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros, como se dieron cuenta Vagones y yo? La diferencia estaba en la ley que tenía escrita en la mente y el corazón, pues tenía el amor de Dios, como Dios prometió hacerlo con nosotros. Pero en cuanto a carne y sangre, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, fíjense, Dios no puede ser tentado, pero un hombre sí. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este es el verdadero Jesús, ¿no? Y en Salmo 16, 7 al 10 leemos, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? El Mesías sabía que iba a morir. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Como dijo Pablo en su sermón profético, esto es lo que escribió David, profetizando que Jesús no vería corrupción y resucitaría. Y ahora como hombre, como sacerdote, como nuestro hermano, durante el continuo intercede por nosotros ante su Dios y Padre, como leemos en Hebreos 5, del 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, porque tenía que tener fe en Dios y ser fiel a Dios en toda su vida y no apartarse nunca del camino. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen,
y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como anuncia el Salmo 110, del 1 al 5, que escribió David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Entonces, por eso Jesús les preguntó a los sacerdotes, ¿cómo es que David, si es su hijo el Mesías, le dice Señor? Como dice Jesús, yo soy la raíz, soy el padre de David, porque Jesús es Jehová. Y David sabía quién iba a ser su hijo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Y termina diciendo, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque la obra de los sacerdotes en el continuo la haría Jesús. Y leemos en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, ¿qué hace el falso Jesús? Él perdona pecados, ¿no? Porque eso es lo que puso Roma en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias, para justificar que Jesús le dio autoridad a Roma de perdonar pecados. Pero eso es una abominación, eso es paganismo. Pero como dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está donde, a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ante quién? Ante el que nos justifica, porque es nuestro sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en 1 Timoteo 2:5 dice Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, porque sigue oficiando como hombre, como nuestro hermano, como nuestro sacerdote en favor de nosotros. Por eso, para llegar a tener la fe de Jesús en su Dios y Padre, no fe en el anticristo, debemos conocer las promesas de Dios, el Evangelio del Reino de Dios. Tenemos que confiar en Dios, en el Evangelio, y obedecer al Evangelio como los miembros de la Iglesia primitiva para poder entrar por la puerta estrecha al reino y el templo de Dios. Porque para que Dios pueda bendecirnos, nosotros tenemos que obedecer al Evangelio. Y como dice Jesús, tenemos que buscar la puerta estrecha para entrar por allá al reino de Dios y empezar a recorrer el camino angosto siguiendo las pisadas de Jesús, hasta llegar a la cima del monte Sión, a la ciudad de Dios, y recibir el sello de Dios, como Dios le mostró a Juan en su primera visión. Y como dice Hebreos 12, 1 y 2, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el que recorrió el camino angosto, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Y cuál era el gozo puesto delante de Jesús? Que iba a dar linaje, iba a tener hermanos, que como él iban a vencer, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién nos guiaría a comprender la verdad? Y la respuesta es clara, Jehová, nuestro Dios y Padre, nadie más que Jehová. Jeremías 33, 2 y 3, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y como dice Isaías 54, 13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y Jesús, justamente en Juan 6, 44 al 45, haciendo referencia a estas promesas, dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién nos llevaría a conocer la verdad? Solo Jehová, si clamamos a Él. Y yo le resucitaré en el día postrero, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados ¿por quién? Por Jehová. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Cómo podemos encontrar la puerta estrecha? Clamando a Jehová para que Él nos guíe a encontrar la verdad. ¿A quién nos lleva el santo, el verdadero Jesús? Nos lleva al Padre, para que Él pueda hacer en nosotros la obra que prometió hacer en el tiempo del nuevo pacto, la obra que hizo en Jesús. Como dice Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿La puerta a dónde? Del templo de Jehová. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Nadie viene a dónde? Al Padre,
sino por mí. Porque el verdadero Jesús no nos lleva a sí mismo como el falso. El falso es Satanás, que busca ocupar el lugar de Dios. El verdadero Jesús nos lleva al Padre, para que el Padre haga en nosotros la misma obra que hizo en Él. Y en Salmo 118, 19 al 23, está el anuncio: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a quién. Ajá, Jehová. Esta es puerta de Jehová. Jesús es la puerta por la que llegamos a Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y la próxima pregunta que nos hacemos: ¿cómo podemos entrar al reino de Dios? ¿No? ¿Cómo podemos entrar al reino del templo de Dios? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que eso? ¿Cómo entramos por la puerta? ¿No? Y la Biblia lo explica claramente. Jehová es el que viene a morar en nosotros como la lluvia temprana y tardía y hacernos nacer de nuevo. Leo Oseas 6, 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. ¿Quién nos curará? Jehová. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. O sea, el que nace de Dios empieza a conocer a Dios, a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, cuando la lluvia temprana viene a nosotros y germina la semilla de trigo en nuestros corazones, porque Dios viene a nosotros. Jehová viene a nosotros como la lluvia. Y en Juan 1, 10 al 13 leemos: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por Jesús es Jehová. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son hijos de Dios, nacen de Dios, esa es la promesa. Nacen de Jehová. Y las palabras de Jesús a Nicodemo son muy interesantes también. Voy a leer Juan 3, del 5 al 15. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el que no nace del agua, o sea, el que no es lavado en la fuente, después de creer en el Cordero de Dios, y acepta que Jesús tome su lugar para tomar el lugar de Jesús, y ser vestido con vestiduras blancas y entrar a la casa de Dios, no puede nacer del Espíritu. Pero el que nace del agua y del Espíritu, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es una nueva persona. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. O sea, no se ve el viento, no se ve el Espíritu, pero se ve su obra. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tendrías que conocer la ley. De cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y ahora le dice algo que Nicodemo no entendió. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde estaba Jesús? Frente a Nicodemo, pero estaba en el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús era la piedra del ángulo del templo de Jehová, y donde estaba la presencia de Jehová el Señor, el Espíritu de Jehová el Señor, estaba el cielo. En ese lugar, ahí estaba el cielo, porque era parte del reino de Dios. Por eso el Hijo del Hombre estaba en el cielo, porque era parte del templo de Dios, y donde está Dios es el cielo, es su reino. Y lo mismo pasaría con sus hermanos. Y le terminó diciendo a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué Jesús tenemos que creer? En el verdadero, no en el ídolo.
para llegar a ser parte del templo de Dios y poder recorrer el camino angosto hasta llegar a la ciudad de Dios, simbolizada por la mesa de los panes de la proposición de Dios, y ser puestos en la mesa de los panes de la proposición como un pan sin levadura, ungido con aceite, que refleja plenamente la imagen de Jesús, que tiene el nombre de Dios escrito en la frente. Y continúa justamente Jesús hablando y le dice a la mujer samaritana en Juan 4, 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre, a Jehová, en espíritu y en verdad. ¿A quién adoramos? ¿Mm? El autor de nuestra lección habla de Jesús, 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 Jesús. ¿De qué Jesús? El de la Trinidad, el disfraz de Satanás. ¿A quién adoramos nosotros? ¿A Jehová, al único Dios verdadero o a la abominación desoladora? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? A Jehová, al Padre, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, o sea, Jehová es espíritu. Y es un espíritu que es omnipresente, como dice el Salmo 139. ¿A dónde iré me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tiene que ser parte del templo de Dios. Ahora, ¿quién va a orar en nosotros mientras recorremos el camino angosto siguiendo las pisadas de Jesús? Y la respuesta es clara, Jehová, nuestro Dios y Padre, del mismo modo en que obró en Jesús hasta perfeccionarlo mientras recorría el camino angosto. Y voy a leer las palabras de Pablo ahora en Efesios 1, 15 al 20. Por esta causa también yo, perdón, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Disculpen. Voy a empezar de nuevo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿A quién le oraba Pablo? A Jehová, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿de quién está hablando? Del Dios de Jesús, de nuestro hermano, el Dios de Jesucristo hombre. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en sus hijos, o sea, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Está hablando del poder de Dios según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Quién perfecciona a Jesús? Jehová, nuestro Dios y Padre. ¿Y quién dice Pablo que tiene que actuar en nosotros? Jehová. Con su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y como leemos en 1 Pedro 1, 18 en adelante, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en quién, en Dios. O sea, ¿a quién nos lleva Jesús? A Dios, porque Jesús, por su fe en Dios, venció. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Para qué? Dice Pedro, para que vuestra fe y esperanza sean en quién? En Dios, en Jehová. Esa es la verdadera fe. Por eso la iglesia primitiva le va a la bandera un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová. Y leo Colosenses 2, 11 al 15. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
porque tenemos que tener fe en Dios, en Jehová, para poder morir y resucitar cuando somos bautizados. Pero el que no cree en Jehová, nunca va a nacer de Dios. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Quién nos perdonó? Jehová. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, todas nuestras deudas por nuestros pecados, quitándola de medio y clavándola en la cruz. ¿Qué clavó en la cruz? Nuestras deudas. Y despojando a los principados y las potestades, porque por esas deudas nos reclamaban como propios, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Porque lo que quedó clavado en la cruz no es Jesús. Satanás y los demonios, como la serpiente quedó clavada en el desierto. Y como dice en Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, ¿quién nos predestinó para que seamos como Jesús? Jehová, nuestro Dios y Padre. ¿Y quién es esa obra? Él mismo haría esa obra, para que sea el primogénito entre muchos hermanos, entre muchos hijos de Dios. Y a los que predestinó, estos también llamó. ¿Quién nos llama? Jehová. Y a los que llamó, estos también justificó. ¿Quién nos justifica? Solamente Jehová justifica. Y a los que justificó, estos también glorificó. O sea, nos transforma en imagen de Jesús, escribiendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, para que tengamos su nombre y el de Jesús escrito en la frente. Y en Filipenses 2:13 leemos: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, no Jesús. Y como leemos en Isaías 26:12, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Quién las haría? Jehová. Como leemos en Ezequiel 37, 13 y 14. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu, mi presencia en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Disculpen. Y en Romanos 5:5 leemos: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, Dios derramó su amor en Jesús y en los corazones de los verdaderos cristianos, los que tenían la fe de Jesús. Y en 1 Juan 3:1 al 14 tenemos las citas que ya leímos. Mirad cuál amor nos ha dado, ¿quién? El Padre. ¿Quién le dio su amor a los miembros de la iglesia primitiva? Jehová, para que seamos llamados hijos de Dios. Y como consecuencia, dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Quién guiaría a su pueblo? Jehová. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Quién guió a Jesús como pastor? Jehová. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú, oh Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con... ¿Quién ungió a Jesús? ¿Quién unge a sus hermanos? Jehová. Mi copa está rebasando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y como Dios anunció, estas promesas volverían a cumplirse en los siervos fieles del pueblo adventista, con los que los lugares asolados serán reedificados. Y vamos a leer Isaías 61, 1 al 4, porque Jesús leyó, cuando estuvo en la sinagoga, solo una parte. ¿Por qué? Porque el resto habla de la misión de los hermanos de Jesús en el tiempo de la última generación. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Jesús dijo eso. ¿Y qué van a decir sus hermanos? Lo mismo. Me ha enviado
a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró Jesús. Pero la profecía sigue, y el día de la venganza del Dios nuestro. O sea, la llega el fin del tiempo de gracia, que se cierra la puerta, finaliza el año de la buena voluntad de Jehová, y llega el día de la venganza, como dice el ángel, el primer ángel, el día del juicio de Dios, cuando se va a cerrar la puerta, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, ¿no?, a los que se angustian y lloran al ver las abominaciones que se cometen en la iglesia, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y esta es la promesa de Dios. Y serán llamados árboles de justicia, como Jesús, plantío de Jehová para gloria suya, porque tendrá el nombre de Jehová escrito en la frente. ¿Y qué espíritu los va a ungir? El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, como Jehová. Cuando llegan a ser panes y levadura, van a estar ungidos con el mismo aceite con el que fue ungido Jesús. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades asoladas, los escombros de muchas generaciones. Porque esa es la promesa, serán hechos columnas del templo de Dios cuando los lugares asolados sean reedificados. Y esa es la promesa para nosotros. Por eso tenemos que ver a Jesús como nuestro hermano y lo que Dios hizo con Jesús como el ejemplo de lo que quiere hacer con nosotros. Por eso el verdadero Jesús nos lleva a su Padre, para que nos pueda bendecir, porque el gozo de Jesús es que lleguemos a ser sus hermanos y Dios nos transforme a su imagen. Por eso en Apocalipsis 3:12 leemos, al que venciere, yo lo haré columna en templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Porque los lugares asolados van a ser reedificados, y cuando empiece el tiempo de angustia, el que va a ir a la batalla va a ser Jehová, el Cordero y sus hermanos. Dios le dio a cada uno de nosotros la misión de realizar la obra de los siervos fieles y prudentes, predicando el mensaje de Elías, mientras recorremos el camino angosto y Él nos transforma a imagen de Jesús. De ese modo, Dios prepararía a su pueblo para el día de la batalla. Y leo 2 Corintios 5, 17 al 20, la misión de la iglesia primitiva y la misión nuestra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, los que están en Cristo, los que entraron por la puerta estrecha al reino de Dios, y Jesús vinieron a morar en él, porque Dios puso su trono en él, y a su diestra sienta Jesús. Son nuevas criaturas, nacieron de Dios, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque nuestra misión es la de Jesús. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, mientras la puerta está abierta, porque la salvación es gratuita, es por gracia. Y el llamado de Dios se escucha mientras hay posibilidad de ser salvo. El mensaje que llevan de parte de Dios sus siervos es para salvación y solo se va a escuchar mientras la puerta de la gracia esté abierta. Como Dios le explicó a Ezequiel cuando le mostró lo que pasaría en nuestra iglesia en este tiempo. Hijo de hombre, Ezequiel 3, 17 al 19. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué quiere decir esto? El que oye las palabras de Dios, el que lee, justamente, se alimenta de toda palabra que sale de la boca de Jehová y entiende el mensaje de Dios. Tiene una misión, tiene una responsabilidad. Tiene que amonestar a sus hermanos para que sean salvos. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido su camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano,
O sea, un siervo de Dios no puede callarse, tiene que hablar. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y el versículo Ezequiel 33:11, Jehová le dice a Ezequiel, diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, cuando Dios estaba amonestando a su pueblo, ¿para qué? Para que viviera, porque Él no quiere la muerte del impío. Y cuando nosotros oímos las palabras de Dios, tenemos que amonestar a nuestros hermanos sin agregar ni quitar nada a sus palabras. Como Dios le mostró a Ezequiel, solo van a quedar vivos, solo van a recibir el sello de Dios los adventistas que se angustien y lloren al ver las abominaciones que se cometen en la iglesia y estén amonestando a tiempo a sus hermanos, haciendo la obra de Ezequiel, la obra de Elías, para que sus hermanos puedan ser salvos hasta que concluya el sellamiento, ¿no? Como leemos en Ezequiel 9, 8 al 10. Aconteció que cuando ellos iban matando, venían los 6 varones y hacían parte de su habitación a los hombres, los convertía en parte de la sinagoga de Satanás, dice Ezequiel, y quedé yo solo. Todos los habitantes de Jerusalén simbólicamente murieron y quedó él solo. Me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén, sobre la iglesia remanente. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. ¿Qué haría Jehová? Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Lo voy a dejar en manos de los espíritus demonios a los que están adorando. Eso es lo que haría Jehová. Los dejaría, ¿no? Como lo anunció claramente el pueblo de Israel. Ahora, ¿quién queda? Solo el que está predicando la palabra de Dios, el que oyó la voz de Jehová, las palabras de Dios, y se le está haciendo oír a sus hermanos a tiempo, para que sean salvos. Por eso Ezequiel es un símbolo de los 144.000 siervos fieles que van a recibir el sello de Dios. Ahora, Dios también nos explicó claramente cuál es el camino que recaerá sobre la cabeza de los impíos. Y vamos a ver lo que Dios nos dice. Como Jesús lo indica claramente en el mensaje del ángel de Filadelfia, cuyo remanente antes de dormirse era el pueblo adventista, los adventistas que no busquen y encuentren la puerta abierta y entren por ella al templo de Dios, no van a poder recibir el sello de Dios, no van a poder ser hechos columnas del templo de Dios, van a llegar a ser parte de la sinagoga de Satanás. Y continuará esa condición hasta el tiempo de la sexta plaga, cuando Dios hará secar las aguas del gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia. Río que es un símbolo de los espíritus demonios, del Espíritu Santo que habita en la gran Babilonia. Vamos a leer Apocalipsis 3, del 9 al 12. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, porque el otro es el falso, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Pero ¿qué leemos en nuestra Biblia? Que el falso, porque eso fue escrito por los sabios de Roma, le dio las llaves del reino a quién? A Pedro. Y les dio a los discípulos también autoridad de atar y desatar. Pero eso es mentira. Y esto dice el santo, el verdadero Jesús. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque fue echada por tierra la verdad, la puerta está abierta. Pero tienen que buscarla y encontrarla. Esa es la primera tarea del pueblo adventista. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, ¿qué pasaría? No solamente algunos adventistas encontrarían la puerta estrecha y entrarían por esa, sino habría otros que entrarían por la puerta ancha, a donde la sinagoga de Satanás. Por eso Jesús dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Esa es la cizaña.
He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Al que venciere, al trigo, yo le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre es nuevo. Por eso el pueblo antista estaría dividido en dos partes. La parte sería parte del templo de Dios, como Dios le mostró en Joel, los pocos que estarían recorriendo el camino angosto, y estaría la cizaña, los muchos que entrarían por la puerta ancha. Y Dios nos reveló claramente lo que ocurrirá en el tiempo de la sexta plaga, cuando Jehová liberará a su pueblo y abrirá los ojos de los impíos. Y leo en Primeros Escritos, página 285, dice Elena: Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. Como el pueblo de Dios conoce cuál es la señal que indica el comienzo del tiempo de angustia, conoce que al ver a Satanás venir a la abominación asoladora van a empezar a caer las plagas, conocen esta señal, porque esta es la señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios, todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos, aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras, pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto, abriéndose los sepulcros, y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Esta es la resurrección especial. Y vemos el señal, sobreviene un tremendo terremoto, se abren los sepulcros, y los que murieron predicando el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel se levantan glorificados, y los impíos lo ven. Y en Primeros Escritos, página 34, leemos: y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dio el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la frase rodaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto. ¿Cuál es el Israel de Dios? Los 144.000 sellados del pueblo antista y la gran multitud. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según salían de labios ¿de quién? De Jehová, porque Jehová va a hablar. Y retumbaban por la tierra como fragor del trueno más potente. El espectáculo era pavorosamente solemne, y al terminar cada frase los santos exclamaban: gloria, aleluya, gloria a Jehová. Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios. A causa de esta gloria, los impíos no podían mirarlos. Y cuando la bendición eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. ¿Y qué pasa ahí? Ahí es cuando se seca el gran río Éufrates, como dice Apocalipsis 6:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, en el que alimenta la gran Babilonia, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y como vemos en Jeremías 46:10, más ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos. Y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Porque esta es la profecía de lo que pasaría con todos los impíos que se hubieran unido a la gran Babilonia. Entonces, los ojos de todos los impíos que eligieron ser parte de la sinagoga de Satanás, incluyendo a los adventistas del séptimo día que entraron por la puerta ancha y fueron dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean la mentira, son abiertos. Y es triste, pero ahí los adventistas son parte de la sinagoga de Satanás, van a abrir sus ojos. Y dice Elena, Conflicto de los Siglos, página 712, el ministro que sacrificó la verdad
¿no? Que conocía pero sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres, para unirse con las iglesias caídas. Discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres, en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad fue una siembra. Y ahora, en las almas miserables y perdidas que le rodean, él contempla la cosecha. ¿No? Se da cuenta que a los que engañó fueron cosecha de Satanás. Y leemos en Conflicto de Siglos, página 713. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, y eran parte de la sinagoga de Satanás, ven ahora las cosas en su luz verdadera, se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. Y lamentablemente esto va a pasar con los ministros adventistas, que van a hacer perseguir al pueblo de Dios en la iglesia adventista. Son los siervos malos que van a estar comiendo y bebiendo con los borrachos. ¿Y qué pasa con ellos? Como los hijos de Elí, un hombre puede ser un sacerdote y trabajar en el templo de Dios, puede ser un pastor adventista, un hombre de talento y elocuencia admirado por el pueblo adventista, y ser al mismo tiempo un hombre impío, porque no conoce a Jehová, no conoce al único Dios verdadero. Delante del pueblo está adorando un ídolo. Y leo en 1 Samuel 2:12. Los hijos de Eli, que eran sacerdotes en el templo, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eso significa ser un impío, no conocer al Dios verdadero. Y entonces llega el día de retribución para los hacedores de maldad, para los engañadores, que incluso habrán hecho milagros delante del pueblo y habrán usado el poder, como Dios nos trajo ahí, del espiritismo, del mesmerismo, para engañarlo. Conflicto de los siglos 7:13 y 7:14. Los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, le mintieron al pueblo, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor, estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Una escena terrible. Y como dice Apocalipsis 17:16, y los 10 cuernos que viste la bestia, porque dentro de esa multitud van a estar los reyes de la tierra, que eran guiados por la bestia religiosa, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, como dice Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y ahí van a ser lanzados los ministros adventistas que habrán engañado al pueblo. Es triste esto, pero es la palabra de Dios y es la palabra profética más segura. Estas son las palabras de amor de Dios que anuncian el futuro y que todos debemos llegar a oír a tiempo para poder elegir ser salvos, ¿no? Y especialmente nuestros ministros, porque el juicio empieza por la casa de Dios. Y en Apocalipsis 22:18-19 Jesús nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, o sea, si predica un falso apocalipsis, un falso conflicto, palabras falsas sobre el conflicto verdadero. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Porque es un tema muy delicado hablar del gran conflicto y engañar al pueblo. ¿Quién es nuestro Dios?
Esa es la pregunta que tenemos que responder. ¿A quién adoraremos? ¿A Jehová o a la imagen de la bestia? Al Dios la Trinidad, que es el disfraz de Satanás y los demonios. Eso tenemos que responderlo ahora, porque dependiendo de esa respuesta, edificaremos nuestra casa sobre la roca o sobre la arena, y seremos hechos parte del templo de Jehová o parte de la sinagoga de Satanás. Y en Apocalipsis 22:12 Jesús nos dice, aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. No soy hijo de otro Dios, soy el primero, soy Jehová. Puedo estar repitiendo las palabras de Jehová en Isaías 44, de 6 al 8. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. El verdadero Jesús es Jehová el Señor, el único Dios verdadero hecho hombre. Por eso, todos los redimidos, como dice Isaías 25:9, van a decir ese tiempo, incluyendo los 144.000, la gran multitud, y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. O sea, este Jesús, ¿quién es? Es Jehová. Le hemos esperado y nos salvará. Este es a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Y cuál tiene que ser nuestro deseo? Que todos nosotros estemos en ese tiempo ahí, que todos nosotros hayamos recibido el sello de Dios, seamos vencedores y estemos esperando a Jesús, que venga el Santo, el verdadero, y que ninguno de nosotros adore la abominación desoladora, para que no sea hecha parte de la sinagoga de Satanás. Y esta es la misión que Dios nos dio, en predicar cuál es la verdad, mostrar la diferencia entre la verdad y la mentira, porque este es el mensaje de los tres ángeles, que adoremos a Jehová y que no adoremos a la imagen de la bestia, al Dios la Trinidad, ni a ninguno de los ídolos de la gran Babilonia. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y que puedan estar preparados para recibir el sello de Dios, a ir con Jesús a la batalla.